Buenas noches y bienvenidos en nombre del Inter-American Institute for Democracy y les agradezco la compañía para el panel de esta noche. Como ustedes saben, el instituto fue creado hace más de 10 años con el objetivo concreto de promover las instituciones y los valores de la libertad en América Latina. En ese momento las circunstancias eran totalmente distintas, donde el socialismo del siglo XXI aparecía como una amenaza muy concreta. Hoy la situación, aunque no está terminada, ha cambiado totalmente. Y la pregunta es por qué entonces el instituto enfoca hoy en el tema de Medio Oriente. Y yo tengo dos circunstancias que me gustaría resaltar para ver por qué está justificado que el instituto se ocupe de un tema como el de Medio Oriente. En primer lugar, es la actitud general que existe en todo el mundo de incertidumbre, de imprevisión y de la imposibilidad de conocer el futuro, lo cual nos condiciona a todos suficiente. Y rastreando en la historia uno encuentra que en otras oportunidades la gente ha sentido la misma sensación de incertidumbre, de desconcierto, de que el mundo se cae, pero esta vez parece que la cosa es mucho más seria de lo que ha sido anteriormente. Esa es una primera circunstancia de por qué creo que es importante estar alerta a otras cosas. Y la segunda, que como decía José Antonio Maraval en su teoría del saber histórico, los hechos son históricos cuando causan efectos. Y hoy efectivamente los hechos causan efectos. Y él hablaba de una aceleración histórica porque hay muchos más hechos que causan efectos en la vida actual que la que pasaba hace 50 o hace 100 años. Es decir, el mundo se ha achicado y hay una aceleración histórica, por lo cual tenemos cada vez más hechos que nos afectan a todos. Y en consecuencia, Medio Oriente es un tema que nos importa efectivamente a toda la comunidad internacional en materia de la conducción del orden internacional. María Teresa Romero va a manejar la mesa, va a ser la moderadora, pero yo antes de entregarle la palabra quisiera saludarla. María Teresa Romero es la nueva embajadora de Venezuela ante el gobierno de Guatemala y creo que este es su último acto en el instituto. María Teresa, mucha suerte. Espero que no. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Lustó. Como soy moderadora, me tomo el momento de también, aunque ya habló, de presentar a nuestro querido Guillermo, expresidente de este instituto, abogado, politólogo, y es un orgullo pues que haya presentado este tema sobre el Medio Oriente, un tema fundamental, vigente, cada día más vigente. Se analiza poco, lamentablemente, pero hay que hacerlo. Y a la luz de lo que está pasando en América Latina hoy en día, lo que estamos viendo en el caso venezolano es completamente evidente. Lo que estamos viendo, porque allí existen grupos terroristas, que no solamente son grupos terroristas latinoamericanos, sino grupos terroristas extracontinentales. En América Latina y en Venezuela en particular, creo que el tema de lo que pasa en el Medio Oriente, hacia dónde va el Medio Oriente, nos nutre mucho a todos nosotros en la región latinoamericana. Tenemos tres importantísimos y valiosos ponentes esta tarde y vamos a empezar con el doctor Mariano Causino, abogado, historiador, diplomático. Él va a hablar sobre comentarios sobre el rol histórico de las grandes potencias en la región. Por favor, doctor Causino, estamos. Muchas gracias. ¿Está funcionando esto? Sí. Gracias al Instituto una vez más por invitarme aquí a dirigir unas palabras y a Guillermo Lustó por haber insistido en que yo aprovechara unos días que estaba aquí en visita totalmente privada para hacer estos comentarios. Debo decir que he violado una regla autoimpuesta que yo tengo hace mucho tiempo, que es no hablar sobre Medio Oriente, porque Medio Oriente es un tema extremadamente complejo, para el cual yo no siento estar en condiciones de dar ni charlas, ni conversatorios, ni clases, pero dado que era una ocasión en la que Guillermo me pidió y demás, yo por eso en el título le puse algo así como comentarios, creo que dice, ¿no? Comentarios sobre el rol de las potencias. Además yo no soy un experto en Medio Oriente, les digo sinceramente, ocurre que yo soy embajador de la Argentina en Israel.
desde hace un año solamente, pero esa vivencia me hace conocer de alguna forma, de primera mano, esa realidad, pero es extremadamente difícil. Voy a hacer algunos pocos comentarios porque después me interesa escuchar a los panelistas. En primer lugar, yo he anotado aquí un tema que hay que tener en cuenta. El conflicto árabe-israelí hoy no es el eje central de la conflictividad de la región. No lo es. Si lo fuera en algún momento, hoy no lo es. Y en especial el conflicto israelí-palestino hoy no es el eje del conflicto regional. El eje del conflicto regional es el existente por una búsqueda de hegemonía en la zona, protagonizado por los países sunitas y el eje chiita. Y básicamente por los países árabes, en primer lugar Arabia Saudita, en segundo lugar Irán. El segundo tema que yo diría que hay que tener en cuenta es la situación en el caso de Israel. Israel hoy, todos los análisis coinciden en decir que tiene la situación geopolítica más favorable de su historia en términos relativos. Eso no significa que su posición geopolítica sea fácil, al contrario, es muy difícil. Pero hoy Israel tiene un acuerdo de paz con Egipto hace 40 años y con Jordania hace 25 años. Y además tiene de manera informal una relación muy positiva con los países árabes, especialmente con Arabia Saudita y los países del Golfo. Con Qatar es una situación distinta, pero básicamente con los países del Golfo. Con todos ellos coincide en una realidad de compartir un enemigo en común, que es el régimen islamista de Irán, surgido de la revolución que acaba de cumplir 40 años. Pero el punto tal es que el príncipe heredero de Arabia Saudita, MBS, ustedes saben, hace un año o un poco menos, en una entrevista en The Atlantic, él reconoció el derecho a la existencia del Estado de Israel, lo cual es un dato nuevo, diríamos. Otro tema que hay que tener en cuenta siempre es cómo se van modificando las situaciones, es decir, cómo es una zona del mundo que tiene un nivel de modificación permanente que dificulta el análisis y que hace que hay que ser extremadamente prudente. Otro punto importante es el hecho de que las categorías de estados nacionales no son equiparables a las que podemos entender nosotros, al menos en Occidente, porque la nacionalidad es un concepto diferente, o al menos que no tiene la misma significación histórica, porque en muchos de esos países, o la mayoría, son países que han surgido de la división resultante de la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial y de la división que las dos potencias principales ganadoras de esa guerra, que habían sido Inglaterra y Francia, hicieron en el tratado Sykes-Picot de 1916. Esa división que se hizo de esa zona no está ajustada exactamente a las categorías históricas o étnicas o religiosas, teniendo en cuenta que cada una de estas palabras que yo estoy utilizando puede contener errores. Yo puedo decir étnico y ser un error, puedo decir religioso y implicar un error, porque cada palabra hay que tomarla en una consideración. Pero las dos potencias, Inglaterra y Francia, que eran las potencias más importantes en Medio Oriente, junto con Rusia, por supuesto, que especialmente tenía un rol muy importante en Persia, intentaron a lo largo del siglo XX mantener una preponderancia, especialmente la primera parte del siglo, pero esa situación de esas dos grandes potencias de Inglaterra y Francia se fue perdiendo, y el punto decisivo tiene lugar en el año 1956, cuando en la crisis de Suez queda demostrado que el gobierno norteamericano de Eisenhower no apoya a Francia e Inglaterra, y obliga, que habían atacado Egipto junto con Israel como consecuencia de la nacionalización del canal de Suez decretado por Nasser en ese mismo año. En esa situación lo que ocurrió fue que quedó claro que esas dos potencias ya no tenían el rol relevante sí, pero digamos el rol decisivo que habían tenido en la primera parte del siglo.
Por supuesto que la aparición del petróleo como elemento decisivo en la zona modificó completamente la importancia de la región, y eso, no sé si el primero, pero un punto importante de esa situación tiene lugar cuando en 1945, en febrero, en el USS Quincy, tiene la reunión histórica que ocurre entre Roosevelt y el rey saudita, a la vuelta de la reunión de Yalta, en la que se firma un acuerdo, o por lo menos se sella un acuerdo, mejor dicho, decisivo, que rige hasta el día de hoy, en el cual los Estados Unidos obtienen su provisión energética de petróleo a cambio de las garantías de seguridad del reino de Arabia Saudita. Esa situación, por supuesto, que se mantuvo a tal punto que en un momento dado, ustedes saben que después del ataque, de la invasión, mejor dicho, de la Unión Soviética a Afganistán en diciembre de 1979, Carter hace un discurso en el Estado de la Unión en enero del 80, en el que dice que cualquier intervención en el Golfo Pérsico, con el intento de crear una nueva hegemonía, compromete los intereses vitales de los Estados Unidos. Ese es el discurso en el cual es una expresión de cómo queda claro esa situación esencial. Bueno, volviendo al rol de las potencias, otra situación que va cambiando es cómo Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, cómo fueron cambiando en posiciones con respecto a los países decisivos. Por ejemplo, un país clave es Egipto. Egipto es el país referencia en materia cultural del mundo árabe. Aunque tiene ese grado de liderazgo se ha ido perdiendo a lo largo de las décadas, porque Egipto ha ido perdiendo esa situación, especialmente desde la muerte de Nasser y 3 años antes la derrota catastrófica que tuvo Egipto en la Guerra de los 6 días en 1967. También, por supuesto, la tuvo Jordania y Siria. Pero los liderazgos posteriores a Nasser, el de Sadat y el de Mubarak, entendieron que la recuperación de las posiciones en la península de Sinaí eran imposible conseguirlas por la vía militar, y que tenían que hacerlo a través de un acuerdo con Israel que se logró hace 40 años, en 1979, cuando Sadat y Begin hicieron los acuerdos de Camp David junto a Carter. Ahora, en el año 70, la crisis del 73 confirmó esa teoría, pero en el año 73, en la guerra de Yom Kippur, como se la conoce en Israel, o guerra de octubre, como se la conoce en Egipto, ahí se produjo una situación en la cual las dos potencias estuvieron cerca de entrar en un conflicto nuclear. Eventualmente podrían haberlo hecho. Y ese año marcó los límites de la política de détente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque en Medio Oriente se habían encontrado nuevamente en los bandos opuestos. En la guerra, yo tengo que avanzar muy rápido porque creo que no hay tiempo, pero estoy dando ejemplos de cómo las potencias tenían un juego u otro. La guerra de los 8 años de guerra entre Irán e Irak, ese tema da para un seminario en sí mismo, pero ustedes ahí pueden ver cómo las dos potencias de alguna forma apoyaban y dejaban de apoyar a los dos países en pugna. Era una guerra que finalmente fue una guerra de un desgaste infernal, que después tuvo además una consecuencia que fue la primera guerra del Golfo, que fue consecuencia de la guerra Irán-Irak, y guerra en la cual Kissinger en algún momento dijo que lo mejor hubiera sido que perdieran los dos, porque no era una situación irremediable. Ahora, cuando cae la Unión Soviética y cuando se derrumba el muro de Berlín y surge el nuevo orden mundial, por usar las palabras que utilizó el presidente Bush, el primer Bush, la primera guerra del Golfo, las dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, concurrieron juntas a esa situación.
obviamente que lideradas por los Estados Unidos, y esa es una guerra de necesidad. Claramente es una guerra en la cual se buscó corregir una situación que se había producido con una desestabilización absolutamente injustificada, y así fue aprobado en el Consejo de Seguridad cuando el 2 de agosto del año 90 Saddam Hussein invadió el Emirato de Kuwait, que fue como consecuencia de las deudas en las que había quedado inmerso ese país después de la guerra de Irán-Irak. Después, en la década siguiente, ustedes saben que los Estados Unidos promovieron revoluciones de color en todo el espacio exsoviético, en los Balcanes, y en algunas operaciones que finalmente condujeron a las dos últimas guerras que tuvieron lugar en Afganistán y en Irak con posterioridad al 11 de septiembre. En la primera guerra, en la de Afganistán, Rusia apoyó a los Estados Unidos a través de permitir que la operación se hiciera a través de su territorio, pero en la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, que a diferencia de la primera no es una guerra de necesidad, sino una guerra de opción. Para el que le interesa, hay un libro muy conveniente de Richard Haas, el presidente del Consejo de Foreign Relations de este país, que él escribió un libro que se llama precisamente War of Choice, War of Necessity, que compara las dos situaciones. Esa segunda guerra de Irak es una guerra en la que Rusia tiene una posición, China tiene una posición y los Estados Unidos tienen otra, pero los Estados Unidos fueron a la guerra de una manera unilateral, aunque en realidad acompañado por Inglaterra y otros países, pero fundamentalmente fue una guerra prácticamente unilateral. Y las consecuencias de esa guerra han sido, yo creo que César va a hablar con mayor profundidad sobre eso, pero las consecuencias de esa guerra están a la vista, y después la llamada primavera árabe, que no fue una primavera sino todo lo contrario, confirmaron la idea de que la posición que habían tenido China y Rusia, especialmente Rusia, también por supuesto Francia y Alemania, pero me refiero a los miembros miembros del Consejo de Seguridad. Alemania no lo es, Francia sí, pero que habían tenido una posición muy conservadora de decir que los regímenes existentes en Medio Oriente, los regímenes como el de Saddam Hussein o el de Libia u otros, eran situaciones que podían no gustar, pero eran preferibles a lo que podía ocurrir posteriormente, que era la sustitución de una dictadura laica, militar laica, por un régimen extremista islamista, o una situación de guerra civil interminable, como se ha visto en varios de esos países, como en Libia, por ejemplo. Bueno, en Siria, ¿qué es lo que pasa? En Siria es un escenario posterior a la llamada primavera árabe, porque en el año 2011 comenzó la guerra civil siria con un desastre humanitario de proporciones. La mitad de ese país está o desplazado o refugiado o destruido, pero en Siria no cayó el gobierno de Bashar al-Assad, y no cayó porque fundamentalmente Rusia e Irán lo mantuvieron. Y Rusia tiene un interés estratégico de larga data en Siria. Como ustedes saben, tiene dos bases muy importantes en Tartus y en Latakia, y es una posición que no van a ceder. Después, otro punto que hay que tener en cuenta es el acuerdo nuclear iraní. Todo esto estamos avanzando a pasos agigantados, pero no queda otro. Cada uno de estos puntos es una biblioteca, ¿no? Sí. Pero no un seminario, una catedral de estudios. Pero el otro punto es el acuerdo nuclear iraní que alcanzó la administración Obama con los miembros del Consejo de Seguridad más Alemania a mediados del 2015, y que fue denunciado por Israel como una concesión al régimen de los ayatolás en Irán, y que una vez que llegó el presidente Trump cumplió su promesa de retirarse de ese acuerdo. Y ustedes saben que la administración Trump tiene hace 2 años un anuncio de que va a hacer una propuesta de paz para el conflicto israelí-palestino, que todavía está en espera, pero que las perspectivas no son... Hay dudas respecto a las perspectivas sobre la capacidad que podrían tener los países árabes de aceptarlo. Inclusive se dice que hasta el liderazgo saudí podría tener muchos reparos en aceptar eso.
a pesar de la buena relación que tiene con Israel, pero que en una manera pública sería prematuro aceptar una situación así. Ustedes saben que además la administración Trump anunció el retiro total de las tropas en Siria, de las 2.200 hombres que hay en Siria en este momento, aunque ahora en las últimas semanas dijeron que mantendrían 200 hombres, o sea, estaría estudiándose esa situación, pero lo que sí confirma esto es la tendencia casi diría irreversible en este tiempo histórico del repliegue norteamericano de la región. Relativo, por supuesto, pero que los Estados Unidos estarían dejando de ser el actor fundamental en Medio Oriente, y ese rol está siendo crecientemente ocupado por Rusia, que es visto como el actor global en condiciones de estabilizar o de hacer de interlocutor entre los actores. Por ejemplo, en Israel la relación de cooperación de seguridad con Rusia es fundamental. Todas las operaciones que Israel hace en la frontera norte, con objetivos iraníes o de Hezbollah en Siria o Líbano, son realizadas con permanente cooperación con Rusia, y cuando no las hubo, como hace 3 meses, no más, ya en septiembre, que se derribó un avión ruso, las baterías antimisiles sirias por error derribaron un avión de reconocimiento ruso, pero como consecuencia, según Rusia, de una operación que estaba realizando Israel. Eso complicó, aunque sea parcialmente, esa relación que es vista como fundamental. Lo último que yo voy a mencionar es el rol de China, porque hablamos del rol de los Estados Unidos y de Rusia. Y China, ustedes saben, es en el siglo XXI las 3 potencias que están sintetizando el debate de la situación geopolítica mundial. Son básicamente los Estados Unidos y China en el campo económico, y los Estados Unidos, Rusia y de algún modo China en el punto de vista militar. Pero esa especie de triángulo que se va modificando de situaciones que ya en la década del 70 tenía unas características con la política que Nixon y Kissinger hicieron, en las décadas posteriores se fue modificando y hoy adquiere otra situación por los cambios relativos de esas potencias, del rol que ocupan en el mundo. Pero China tiene un rol creciente en Medio Oriente. Si bien es un actor lejano todavía, ustedes saben que China tiene una iniciativa que se llama la Belt and Road Initiative, que es una política tengo que ser muy cuidadoso con las palabras, pero es una iniciativa china, evidentemente, de tener un rol global importante, y es natural que así sea porque China es la potencia ascendente, y en Medio Oriente tiene un rol. En Medio Oriente lo que los chinos aparentemente están intentando es mantenerse equidistantes en la rivalidad entre sunitas y chiitas, es decir, entre los países árabes y del Golfo y Arabia Saudita y los países e Irán. Y estarían intentando no caer en esa rivalidad. Hay que ver si lo logran plenamente, pero por ejemplo en un país, para que ustedes vean el grado de inquietud que genera China, en un país como Israel, que es un país que tiene una dependencia y una cooperación con los Estados Unidos que es fundamental y que hace a su constitución y a sus intereses vitales. Por ejemplo, el puerto de Haifa, que es tal vez el más importante del país, fue concesionado hace poco a la autoridad de puertos de Shanghái, y eso generó algún tipo de inquietud en las autoridades americanas, pero ocurre que esa empresa fue la única que había hecho la oferta para la licitación. De modo que el rol de China es inevitable. Y para concluir, yo lo que diría es que ustedes tengan en cuenta que en la estrategia nacional que presentó el secretario Mattis, cuando todavía era secretario de Defensa, el año pasado o el anterior, no recuerdo, él plantea que China y Rusia son las potencias rivales del siglo XXI de los Estados Unidos, y esa situación nada hace creer que pueda ser modificada en las próximas décadas, al menos que es el tiempo inmediato en el cual nosotros se supone vamos a vivir y podemos evaluar. La conclusión que yo diría es que el capítulo de Medio Oriente es un capítulo central en un mundo que ha dejado de ser un mundo bipolar,
ha dejado de ser un mundo unipolar, que es como pudo haber sido interpretado quizá prematuramente como consecuencia del fin de la Guerra Fría, y hoy el mundo está adquiriendo las formas de una suerte de multipolaridad o no polaridad, o una especie de presencia similar al siglo XIX, en la que había una potencia que actuaba como primus inter pares, pero que compartía el liderazgo mundial con varias potencias. En el siglo XIX era el Imperio Británico, pero también era una Alemania que se unificó, era Japón que había resurgido, el Imperio Ruso que había resurgido, y existían por supuesto los imperios, todavía existía el Imperio Austrohúngaro, existía el Imperio Otomano. Hoy los Estados Unidos probablemente sigan siendo en las próximas décadas el primus inter pares del sistema global, pero esa situación ya la está viviendo inevitablemente con el surgimiento de China como un actor decisivo a nivel mundial, y con Rusia, que es una economía relativamente pequeña en comparación a las otras dos, pero que tiene una actuación geopolítica muy importante como consecuencia de su rol de gran potencia, y su arsenal nuclear es solamente equiparable al de los Estados Unidos. Entonces, la situación de agobio imperial de los Estados Unidos es un dato objetivo que nada hace pensar que lo pueda resolver. Los Estados Unidos hoy tienen menos del 20% del PBI mundial. Uno a veces piensa que es más porque al final de la Segunda Guerra, ¿no? El PBI de los Estados Unidos equivalía más o menos al 50% del PBI mundial, hoy es menos del 20%, pero con ese PBI los Estados Unidos tienen que mantener un ejército unas fuerzas armadas que superan a la de los 10 países, algo así como los 8 o 10 países que lo siguen, me puedo equivocar en el número, 16. Y ustedes saben los problemas que hay en la OTAN y con Europa precisamente por eso. Pero esta situación se ha dado a lo largo de la historia, la situación de agobio imperial, está bien estudiada en el libro de Johnson, si no me equivoco. Y entonces eso es una realidad. La otra realidad es que en Medio Oriente hay una aceptación casi unánime, diría yo, de que los experimentos de promoción de la libertad y de la democracia por la fuerza y apresuradamente resultaron en un fracaso, y que la llamada primavera árabe fue un fiasco o una frustración. Eso es algo en lo que coinciden prácticamente todos ningún análisis hoy seriamente opina distinto. Ahora, el Medio Oriente es una región, como decíamos, y con esto termino, muy importante históricamente por las distintas características, pero es una región que en términos relativos lo más probable es que deje de ser la región central de los conflictos mundiales para dejar lugar a que en las próximas décadas seguramente el eje del conflicto mundial va a pasar al Pacífico, y especialmente al mar del sur de la China, donde se van a encontrar los intereses geopolíticos de las dos potencias que van a rivalizar. Todo indica que así será el siglo XXI, que son China y los Estados Unidos. Muchas gracias, perdón por haberme excedido. Muchísimas gracias, embajador Causino. Realmente se le agradece que en tan poco tiempo pueda darnos este panorama histórico y general de la región del Medio Oriente, y dándonos estos claves tan importantes de la evolución. Le damos la palabra al doctor Luis Fleischmann. Él es sociólogo, analista político, director de nuestro instituto. Él va a hablar esta noche sobre reflexiones y efectos actuales y futuros de la primavera árabe, hablando justamente de lo que para el doctor Causino es el fracaso de la primavera árabe. Vamos a ver qué nos dice el doctor Fleischmann. Sí, primero quiero decir que estoy muy honrado de que me invitaron a este panel y realmente compartir algo que me llega muy de cerca. Muchas gracias, doctor Causino, por esta presentación. Y es interesante que tu presentación la terminaste diciendo que hay un consenso general de la primavera árabe fue un fracaso. Bueno, tenés frente a ti el primero que está en desacuerdo con eso. Pero no porque no entienda por qué es definida como un fracaso, sino que la primavera árabe lo considero como un proyecto que es continuo por ahora. No sabemos hacia dónde va a ir.
O sea, desde que irrumpió la primavera árabe ha habido gran especulación con respecto hacia dónde esta llevaría y cuáles serían sus consecuencias. Alguna gente temía que los islamistas propondrían la única alternativa a los antiguos regímenes, creando un régimen más déspota y más totalitario aún, con consecuencias geopolíticas serias. Y esto era porque lo que se tenía en mente era el paradigma del modelo iraní, la revolución del año 79, el Shah cae, que era un régimen así llamado estable, cae mediante una revolución y la revolución se vuelve una revolución totalitaria y genera problemas geopolíticos que hasta el día de hoy estamos confrontando. Hubo otros que sostienen que la cultura árabe no es apta para la democracia y que el estilo autoritario en realidad era una combinación perfecta con la cultura árabe. Y por otro lado, digamos, el argumento más común era que el antiguo régimen ofrecía cierta estabilidad y en este momento estamos en un caos total donde no sabemos a dónde vamos y estamos en una situación muy peligrosa. O sea, una especie de nostalgia hacia el antiguo régimen, llamándolo estable. Ahora, quiero empezar por este último punto. Los regímenes antiguos, que algunos todavía persisten, eran estables solamente en apariencia. O sea, era una estabilidad sin legitimidad. Muchos de estos regímenes comenzaron como nacionalistas, socialistas, panarabistas, pero luego se centraron en la supervivencia del régimen y se convirtieron en algunos casos en gobiernos sectarios, como ser Siria e Irak, y otros autoritarios y dinásticos. Ahí iba entre ellos Egipto, por ejemplo, que entra como una revolución socialista, pasó a ser como una especie de... O sea, cuando Mubarak es depuesto, el próximo que iba a venir era Gamal Mubarak, su hijo, que ya lo había nombrado prácticamente. O sea, la estabilidad no significaba la legitimidad. ¿Cómo se mantenían estos regímenes? Primero, represión. O sea, todos estos países tenían un aparato de seguridad altamente represivo, incluyendo el menos represor, incluyendo Egipto, ¿verdad? Persecución de enemigos políticos, obviamente. Por ejemplo, en el caso de Egipto hubo una especie de relación ambigua hacia los islamistas, a veces se los reprimía, a veces se los dejaba. Represión total de los elementos liberales dentro de Egipto y también dentro de Siria. En Siria la oposición recibe un mensaje bien claro en el año 1982, cuando en una revuelta de la hermandad musulmana en Siria, en la ciudad de Hama, Hafez el-Assad, el padre de Bashar al-Assad, que en el año 2000, reprime de tal forma que en cuestión de horas, menos de un día, se masacran 30.000 personas. Y eso fue clara. A partir de ahí nadie ni abrió la boca para decir esta boca es mía. O sea, una represión total. A veces la legitimidad era lograda mediante políticas populistas basadas en gasto público, la redistribución de la renta del petróleo. Era más bien una economía nepotista, ¿verdad? Y era una especie de capitalismo de amigos. O sea, era una economía estatista y a la vez un capitalismo de amigos. Pero la idea era simplemente centrar el poder y a la vez hacer redistribución. Eso lo hizo con cierto éxito en los países del Golfo y también Arabia Saudita, con menos éxito obviamente el resto de los países árabes. Y por último, y no menos importante, el uso del conflicto árabe-israelí para conseguir unidad que la legitimidad interna no lo permitía. Y doy un ejemplo. En el caso de Siria, a partir del año 1973, Siria insiste en crear una situación de guerra con Israel, o sea, un estado de guerra con Israel y a la vez evitando la guerra. En el Golán, donde yo justamente serví 3 años como soldado, no se disparó un solo tiro desde 1973. Los primeros tiros empezaron a verse ahora y no venían del gobierno sirio, sino que venían de grupos terroristas. Y por otro lado,
Siria trató de evitar el año 82 una confrontación militar con Israel y no reaccionó básicamente a los montones de incursiones militares israelíes que existieron dentro del territorio sirio. Pero sí, el estado de guerra con Israel era fundamental. Y eso generó un aparato militar impresionante, un aparato que también generó un aparato económico tremendo que dio también empleo a mucha gente. Pero el estado de guerra con Israel era fundamental mantenerlo para mantener la idea de que hay un enemigo externo. No fue solamente Siria quien lo hizo, por eso tenía sentido porque el gobierno de Assad, por ejemplo, escabulló los procesos de paz. Tenía sentido también porque los países árabes, por ejemplo, cuando Bill Clinton los llama para que convenzan a Arafat de que acepte una paz en Camp David, se escabullan. Los únicos países que responden al llamado de Clinton para tratar de convencer a Arafat de que acepte los acuerdos de paz con Israel en Camp David del año 2000, no Camp David del 79, sino el año 2000, es justamente porque irían a perder una carta fundamental dentro de la legitimidad interna de los países. Pero ahora se está dando un proceso nuevo a partir de la primavera árabe. Por eso yo no la quiero llamar fracaso, sino como un proyecto, lo vuelvo a repetir. Pero entiendo perfectamente de dónde Mariano Causino viene, por qué dijo lo que dijo. Y lo entiendo perfectamente. La primavera árabe cambia los términos del contrato social entre los ciudadanos y el Estado. O sea, no es que se firma un nuevo contrato social, pero sí, en las circunstancias actuales, donde después de la primavera árabe existe represión, guerra civil, caos y muy poca democracia liberal, lo único, es verdad, existe represión, hay guerra civil, o sea, el caso de represión es en el caso de Egipto, que hay una vuelta a la represión, ¿verdad? En el caso de Siria y Libia hay guerra civil, ¿verdad? Pero a la vez, lo que los gobernantes árabes que todavía están, lo que no pueden ignorar esta vez es a la sociedad civil. Hay una especie de transición muy lenta entre los árabes como sujetos de un Estado autoritario a pasar a tener un poquito más de ciudadanía. Se perdió el miedo al régimen y el régimen eso lo siente. Es por eso que, por ejemplo, Jordania y Marruecos hicieron reformas políticas. A propósito, Marruecos, las reformas políticas eran solamente de palabra, pero en este momento están habiendo protestas. Hay una huelga de maestros impresionante hoy en día en Marruecos, justamente porque hay una sociedad civil movilizada que no existía antes de la primavera árabe. También hubo reformas en Jordania, muy importantes. Por ejemplo, en mayo pasado, hubo una protesta muy grande debido a la incrementación de impuestos y aplicación de otras políticas económicas, que esas protestas incluyeron también tribus que en el pasado estaban asociadas al rey, a la familia del rey, ¿verdad? Los hashemitas. A raíz de eso, en junio pasado, el rey Abdallah reemplaza al primer ministro jordano y a la vez le otorga un perdón a los manifestantes que habían sido puestos en prisión y libera, está en este momento, hay un proyecto para liberar de 5.000 a 8.000 prisioneros políticos, y esa era justamente la demanda de la gente que protestaba. En Marruecos, hasta el día de hoy, las protestas justamente denuncian corrupción y denuncian la asociación del poder político con enriquecimiento ilícito. Esto era inconcebible más de una década atrás. Inconcebible. O sea, son procesos lentos, casi invisibles, pero en mi opinión muy importante. La crisis de la legitimidad de los gobernantes árabes es clarísima. Y como dije antes, lo que indica es que la gente ha perdido el miedo. Voy a agregar un poquito más después cuando hable del tema de la cultura árabe. Islamismo. Yo sé que Joseph Agee iba a hablar sobre el tema de islamismo, pero vuelvo al primer punto que yo mencioné, que es el hecho de que
principalmente el primer ministro Netanyahu, decía que la primavera árabe no iba a llevar a una situación como la de Europa del Este, sino que iba a llevar a una situación parecida al año 79, que la única fuerza organizada que podía reemplazar a los regímenes, al régimen antiguo eran los islamistas. De hecho, resulta ser, y yo no soy para nada un apologista de los islamistas, al contrario, no le tengo la más mínima simpatía, pero reconozco de que los islamistas no han sido un grupo uniforme. Empecemos por Túnez. El partido Ennahda de Rachid Ghannouchi, ¿verdad? Recordemos, Túnez viene de una tradición más secular, ¿verdad? La plataforma de Ghannouchi es básicamente basado en la reafirmación del Estado de Derecho, las libertades individuales, el respeto de los derechos de las mujeres, el buen gobierno y el compromiso de combatir la corrupción. Bueno, yo sé que esto, mucha gente dice eso y después no implementa. Pero el líder de Ennahda, que es el partido islamista de Rachid Ghannouchi, rechazó abiertamente, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, el tipo de régimen religioso coercitivo estilo Irán o Talibán. El partido islámico de Ennahda, ¿verdad?, contrariamente a Morsi, que ahora voy a hablar de Morsi un momento, y a la hermandad musulmana, rechazaron todas estas concepciones antimodernistas, ¿verdad? Ellos formaron una coalición de gobierno junto con partidos seculares y trataron de trabajar juntos, crearon una constitución donde de alguna forma se establece una especie de separación entre mezquita y Estado. Muy interesante. Después del golpe de Estado contra la hermandad musulmana en el verano del 2012, la oposición trató de hacer lo mismo con Ennahda, que en aquel momento estaba en el poder. Y lo que hizo Ghannouchi fue justamente llamar al diálogo y de alguna forma hubo una especie de diálogo interno que evitó una crisis mayor. No reprimió. Y eso es algo muy importante. Es verdad que Túnez quizás sea un caso muy especial. En Egipto sucedió lo contrario. El régimen de Morsi simplemente intentó hacer lo que muchos regímenes intentan hacer ahora, usar la democracia para establecer un poder absoluto. Pero lo interesante es que hubo un golpe de Estado militar, ¿verdad?, que depone a Morsi, pero a la vez está apoyado por varios partidos políticos liberales que se oponen a la hermandad musulmana. Y de hecho el golpe de Estado recibe apoyo popular contra la hermandad musulmana, lo cual indica que la hermandad musulmana gana las elecciones justamente porque era el poder mejor organizado fuera del Estado. O sea, la hermandad musulmana ya controlaba los sindicatos, controlaba las asociaciones profesionales y controlaba las asociaciones universitarias, ¿verdad? Al ser el grupo mejor organizado, logran también ganar las elecciones, pese a que ellos no iniciaron la protesta contra Mubarak, ¿verdad? ¿Cómo estoy de tiempo? Muy bien, muy bien. Más o menos. Ok. 10 minutos. ¿10 minutos más? No. Lleva 10 minutos. Ah, ok, está, perfecto. No, ya voy a terminar. En Egipto, entonces, lo que sucede es que a nivel popular se rechaza a la hermandad musulmana eventualmente debido a sus políticas relativamente autoritarias, o sea, de concentración de poder, ¿verdad? Ahora, es verdad que en este momento Sisi ha establecido un estado autoritario, no voy a decir algunos comentarios hacia el final. Pero el Partido de Justicia y Desarrollo en Marruecos también se acomodó a la clase urbana secular, se centró en la economía y la lucha contra la corrupción, e incluso mostró flexibilidad cuando abordó el tema del aborto. Muy interesante. Ahora, ¿por qué sucede eso? Uno puede decir que los grupos islámicos saben que son temidos y por eso ellos tratan de poner una cara buena para engañar. Pero yo pienso que el problema principal es que ellos saben que un régimen islamista no va a conseguir y no va a lograr legitimidad.
y que de hecho en este momento la demanda de los vamos a ser ciudadanos, como los aspirantes a ciudadanos árabes quieren, es justamente una mejora de la situación económica, crítica a la corrupción, más transparencia, etcétera, etcétera. Y en este momento ni el antiguo régimen ni los islamistas pueden escapar esta fórmula política o esta crisis de legitimidad. Y esta es la razón por la cual, y esto yo pienso que es algo positivo. Por último, lo que quiero decir es que el desastre donde los islamistas ganan es justamente en situaciones anárquicas, donde toman el poder por la fuerza, como fue el caso de ISIS en Siria, en Irak y donde conquistaron territorios, ciertos territorios, no todos los territorios. Pero lo interesante fue que gente que vivió bajo el régimen de ISIS no es una experiencia que ellos quieren repetir. Esto se sabe por testimonios, después de que los territorios de ISIS fueron liberados, de la represión terrible que vivieron bajo el régimen de ISIS. O sea, en ese sentido el islamismo extremo creo que es rechazado por la así llamada, yo la llamo sociedad civil árabe. Yo sé que también es un proyecto en desarrollo. En Libia, por ejemplo, a raíz de eso tampoco los islamistas ganaron demasiados escaños en las elecciones que tomaron lugar hace unos años, cuando en realidad se predecía que ellos iban a ganar. Termino en un segundo. Voy a hacer una cita del estudioso Oliver Roy, que dijo: los partidos islamistas pueden tener más poder y libertad para maniobrar, pero también se verán obligados a adaptarse al proceso que el nuevo contrato social requiere. O sea, si no hay resultados, no hay legitimidad. Esta es la nueva situación que, en mi opinión, es revolucionaria en el mundo árabe. Por último, y con esto yo quiero terminar, quiero hablar de el argumento que dice que la cultura árabe no se adapta a la democracia. Quiero apelar a la historia, como lo hizo Mariano anteriormente. En Europa, a la democracia le llevó más de 100 años consolidarse. La Revolución Francesa en 1789, la democracia todavía peleaba contra sí mismo al entrar el siglo XX, todavía se peleaba por la democracia. Si uno toma el modelo de Europa del Este como el modelo ideal para saber si la primavera árabe triunfó o fracasó, yo pienso que es un error. Lo que se ha desatado en la primavera árabe es una primera etapa, de muchas etapas que están por venir. No hay Adolfo Suárez en los países árabes, eso seguro. Es una lucha constante. Quizá tampoco se llega a la democracia mediante una cultura democrática, pero ¿cómo se llegará a la democracia? Simplemente por un empate de fuerzas. Algo parecido a lo que pasó en la Argentina, en el sentido de que ya la opción militar no existía. Pero de alguna forma la democracia va a venir simplemente porque es el único régimen que propone una regla de juego que permite la negociación entre diferentes grupos y diferentes facciones. O sea, la democracia se vuelve un sistema de negociación y es la única forma como yo veo que la democracia pueda llegar finalmente al mundo árabe. Pero yo no la llamaría en este momento fracaso, sino un proyecto que se continúa. Muchas gracias, doctor Luis Fleischmann. Bien interesante este punto de vista. Y le damos la palabra al doctor César Vidal, historiador, periodista, director también de nuestro instituto, con un tema muy importante también, las 2 décadas de errores estadounidenses en Próximo Oriente. Somos todos oídos. Muchas gracias. Bueno, no hace falta que diga que con el tema que tengo, forzosamente esto va a ser a vuelo de pájaro, que daré algunas pinceladas y que no sé si luego hay un tiempo para preguntas, se podrá atar algún cabo más. Digo siempre lo mismo porque es verdad. De todas formas, tengo que dar las gracias. Después traes algo bueno.
Tengo que dar las gracias a Mariano Caucino porque ha adelantado una serie de cuestiones que yo ya no voy a tratar. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con el análisis que él ha hecho y eso me evita repetir algunas cosas. En primer lugar, yo tengo que decir que la política de Estados Unidos en Oriente Medio no siempre ha sido la misma. Es decir, pretender que la política de Estados Unidos es la misma de los últimos 20 años es desconocer la política de Estados Unidos. Por ejemplo, a Obama se le pudo criticar en un momento determinado porque todavía no había visitado Israel. Bueno, a Israel no fueron ni Truman, ni Eisenhower, ni Kennedy, ni Johnson, ni Ford, ni el mismísimo Ronald Reagan. De manera que este tipo de análisis, que parece que la historia de Estados Unidos es la de los últimos 20 años, no se corresponde con la realidad. No solo eso, incluso se da la circunstancia de que en algunos momentos de la historia Estados Unidos ha frenado acciones de Israel. Israel, en la guerra del 56, toma la península del Sinaí y se ve obligado a retirarse de la península del Sinaí por presiones de Estados Unidos. De modo que la política de Estados Unidos no siempre ha sido la misma. Es verdad que ha mantenido unas relaciones amistosas con Israel, pero que no son tan claras en las primeras décadas del Estado de Israel. Es verdad que ha sostenido, al menos en teoría, menos en la práctica, la idea de una solución de dos estados en el caso de Israel y Palestina, y es verdad que ha mediado en ocasiones, yo creo que muy positivamente, como fueron los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. Pero la posición de Estados Unidos ha variado y lo ha hecho generalmente en torno a los intereses de Estados Unidos. Esa situación cambia de manera radical, y yo quisiera decir que además creo que de manera muy trágica, con el final de la Guerra Fría. Yo tengo la sensación de que en buena medida la política de Estados Unidos exterior en los últimos 20 años no ha sido la mejor de su historia por dos razones. Ganan la Guerra Fría cuando nadie se lo espera, porque ahora todo el mundo dice que veía que iba a caer la Unión Soviética, pero la verdad es que todos nos quedamos sorprendidos de la caída de la Unión Soviética, y ahí se produce un fenómeno de mala digestión, es decir, no se digiere lo que ha sucedido. Es más, hay gente que sigue utilizando los paradigmas de la Guerra Fría todavía, cuando la Unión Soviética cayó en los años 90 del siglo pasado, y además no se han aprendido las lecciones de la Guerra Fría. Y este es otro de los elementos que acaba siendo muy costoso. El cambio de paradigma se produce por eso, es decir, no hemos digerido la Guerra Fría, no hemos aprendido las lecciones de la Guerra Fría y por el contrario creemos que vamos hacia un mundo absolutamente monopolar donde Estados Unidos va a poder hacer muchas de las cosas que quizá deseó hacer en otra época, pero que ahora parece que sí. Y la clave se encuentra en un documento que es el PNAC, el famoso Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que se redacta en el año 97, que parte de una fundación que es fundada por William Kristol y por Robert Kagan y que establece lo que va a ser el mundo del futuro. La meta del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano es una meta absolutamente respetable, sobre todo para Estados Unidos, porque es literalmente promover el liderazgo global americano. Y la gente que firma ese documento en el año 97 es gente que va a ser de enorme relevancia. Es decir, ahí está Dick Cheney, está Donald Rumsfeld, está Paul Wolfowitz, está Fukuyama, que se creía que la historia se terminaba, y en fin, esto lo ha creído mucha gente, Fukuyama no es el único. Y además, de manera bastante clara, en ese documento donde se establece que Estados Unidos va a intervenir en distintos países y que, por ejemplo, tiene que invadir necesariamente Irak y derribar a Saddam Hussein, no solo a Saddam Hussein, sino también a otros dictadores, se hace una afirmación que es enormemente interesante. Cito textualmente: por lo tanto, el proceso de transformación, incluso si trae un cambio revolucionario, es previsiblemente un proceso largo, a menos que se produzca un evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Tuvimos Pearl Harbor, fue el 11 de septiembre, pero lo tuvimos después de este documento. El 11 de septiembre implica un cambio absolutamente radical, es decir, es la espita para adoptar una visión de un mundo monopolar que a mi juicio ha fracasado estrepitosamente y que le ha causado mucho daño a Estados Unidos, pero esto es opinable. Y de hecho no deja de ser interesante
que sea el general que estuvo al mando de las fuerzas de la NATO en la guerra de Yugoslavia, el general Wesley Clark, el que ha revelado públicamente que sobre la base de este documento y también de la administración Bush, la intención era poder invadir 7 países en 5 años. Esto es más voluntarista finalmente que lo que puede ser, y las invasiones fueron en ese sentido menores. Pero tuvimos primero una invasión de Afganistán, que se intentó justificar por el hecho de que íbamos buscando a Bin Laden. Podríamos haber invadido Arabia Saudí, porque toda la gente del 11 de septiembre eran saudíes, y hasta Trump, todos los presidentes han impedido que se pueda investigar la trama saudí del 11 de septiembre, en la que había algún funcionario de la embajada saudí, lo cual no deja de ser interesante. No hace falta que les diga que la guerra de Afganistán no la hemos ganado. Hasta enero de este año hemos gastado más de $1 trillón en la guerra, y en estos momentos el problema es cómo salimos. Yo tengo amigos ahora mismo destacados en Afganistán, los talibán no dejan de recuperar terreno perdido, y el problema es cómo salimos y salvamos algo la cara. Pero para una guerra que es la más larga de la historia de los Estados Unidos, más que la de Vietnam, y que nos ha costado más de $1 trillón, sin entrar en los gastos humanos y en la destrucción que se ha podido causar, evidentemente no ha sido un éxito. La guerra de Irak posiblemente ha sido un fracaso todavía mayor. Y como se da la circunstancia que cuando empezó la invasión de Irak, de hecho, yo debí de ser de los 3 o 4 españoles que eran favorables a la invasión en Irak, y reconozco que me equivoqué muchísimo, pues evidentemente puedo decir que me equivoqué, porque yo era de los pocos que creía que había armas de destrucción masiva. Soy muy naif, me lo suele decir mi hija, y efectivamente se corresponde con la realidad. El gasto de Irak es un gasto absolutamente salvaje. Es decir, el gasto de Irak es algo verdaderamente para echarse a temblar. En el año 2003, Cheney dijo que la guerra iba a costar $100 billones, lo cual parecía una cifra medianamente razonable. Para el año 2010 habíamos gastado en la guerra de Irak más de $1 trillón 100.000 billones. Para el año 2010, porque la guerra ha durado casi una década después. Y tengo que decirles que los cálculos de algunos especialistas es que solo con lo que nos costó la guerra de Irak a los contribuyentes norteamericanos hasta el año 2010, hubiéramos podido pagar el cuidado sanitario de todos los habitantes de esta gran nación durante medio siglo. De manera que, puestos a elegir entre recursos, la guerra de Irak es discutible, porque además hay que decir que, igual que en Afganistán, no hemos asentado una democracia, sigue existiendo un problema grave de terrorismo, los atentados generalmente ya ni se cuentan, pero son atentados muchísimo peores que los que se han podido sufrir, por ejemplo, en el caso de París, y es una situación de la que tampoco sabemos cómo salir. De manera que el periodo Bush, en términos generales, fue un fracaso, y tengo que decirles que tampoco crean ustedes que fue mejor el periodo Obama. Yo sé que en ciertos sectores, en Estados Unidos, en Europa menos, pero también, hay una tendencia a considerar a Obama un presidente paloma. Obama, en los 5 primeros años de mandato, bombardeó 7 países. Si eso es un presidente paloma, yo ya no quiero pensar lo que son los halcones o los gavilanes. Obama, además, es el responsable directo, aunque posiblemente hay una parte de culpa mayor en el caso de Hillary Clinton, de las primaveras árabes. Yo comparto con Mariano que las primaveras árabes son un desastre total. Han destruido países cuyos regímenes no nos gustaban a ninguno, pero es que la situación es mucho peor. Es decir, Libia era una dictadura con un tirano absolutamente inaceptable, pero la situación de Libia es muchísimo peor. Ahora mismo es un Estado fallido, sumido en una guerra civil que nadie sabe cuándo va a terminar, mientras las riquezas naturales se las están llevando determinadas compañías. Tengo que decir que uno de los pocos escalofríos que he tenido últimamente fue viendo el tuit de un político de este país que colocaba a un lado la foto de Maduro y al otro la de Muammar al-Qaddafi, y yo dije, pues desde luego, si la alternativa de Venezuela es que pase lo de Libia, vamos a tener que defender a Maduro. Es decir, esa situación es terrible, y las primaveras árabes han tenido un resultado tremendo. Y nos han demostrado que cuando derribamos a determinados tiranos, lo que sucede es que puede venir algo peor. La gente vota y vota islamismo. Y el caso de Egipto al final medio se ha reconducido mediante un golpe militar, lo cual no es deseable.
Yo creo que se puede aplicar muy bien a las primaveras árabes aquella historia que contaba Woody Allen, que iba a ver a un psiquiatra y le decía: mire doctor, mi cuñado cree que es una gallina. Una gallina. Y entonces el psiquiatra le decía: tráigalo a mi consulta que lo curamos. Y entonces el otro le decía: sí, y entonces ¿quién pone los huevos en casa? Entonces el problema es que hemos decidido acabar con el cuñado que pone los huevos, y lo que ha venido después es la ausencia de huevos y una situación muchísimo peor. Otro de los mitos que yo tengo que desmentir, porque además creo que es muy injusto, es la supuesta visceralidad contraria a Israel de Obama. Yo no he encontrado un solo funcionario israelí que me haya hablado mal de Obama. Es decir, seguramente no había buena química entre Netanyahu y él, lo que es comprensible conociendo a los dos, pero durante el primer mandato, durante los 3 últimos años de su mandato, Obama aumentó la ayuda a Israel cada año hasta llegar a los 10 billones de dólares, lo que implicaba cubrir el 20% del presupuesto de defensa de Israel. Pero implicaba también una suma que es un 20% mayor que la suma de la ayuda que se da a los otros 72 países a los que da dinero Estados Unidos sumados. Desde luego yo si tengo un día enemigos, espero que sea como Obama dando dinero a Israel. Es más, la cosa no acaba ahí. En septiembre de 2016, Obama firmó un acuerdo con Israel para proporcionarle del 2019 al 2028 38 billones en ayuda militar. Esto es casi el triple del plan Marshall que cubrió a 17 países al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es la mayor entrega de ayuda que ha hecho Estados Unidos, no a un grupo de países, a nadie. Es decir, Estados Unidos jamás ha entregado esa cantidad. Insisto, esto se puede discutir si es mucho, si es poco, si habría que dar más, si es una exageración, eso es otra cuestión. Pero desde luego yo quisiera tener enemigos como en el caso de Israel en relación con Obama. Y junto con eso, y este es un elemento que me parece bastante importante, lo más discutido de la política de Oriente Medio de Obama, que es el acuerdo con Irán, a mí, sin embargo, me parece enormemente sensato. Voy a explicar por qué en 30 segundos. Fundamentalmente porque la política que se encuentra Obama en Oriente Medio es 2 guerras que no puede ganar y de las que no consigue salir, y el enorme temor de que si en un momento determinado Arabia Saudí prevalece sobre Irán, la zona cae en manos de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí sostiene a la inmensa mayoría de los grupos terroristas islámicos que hay en el mundo. Con lo cual, Obama opta por una solución que no es la mejor, pero que evidentemente no había mucha historia, y es intentar que se contrapese Arabia Saudí con Irán y ninguno de los dos se apodere de una zona en la que el equilibrio quedó pulverizado por la desaparición del régimen iraquí. Lo cual no es lo que uno desearía, pero seguramente es lo mejor que se puede hacer. ¿Qué pasa con Trump? Bueno, yo tengo que decir que Trump tiene la visión de Oriente Medio, a mi juicio, más sensata en periodo electoral. Insisto lo del periodo electoral, porque fue llegar a la Casa Blanca y eso cambió. Por ejemplo, Donald Trump va a ser el primer presidente que no bloquea la posibilidad de investigar judicialmente la presencia de saudíes en los atentados del 11 de septiembre. Si las familias de las víctimas pueden agradecer a alguien que a lo mejor se investigue hasta el fondo la trama saudí, desde luego se lo tienen que agradecer a Donald Trump. Donald Trump era bastante partidario de una política de contención de Arabia Saudí. Finalmente ha optado por una política en la que hemos descubierto que Arabia Saudí es buenísima y Irán retiene toda la maldad. Yo creo que el régimen de Irán es absolutamente perverso, pero no creo que el de Arabia Saudí sea sustancialmente mejor. Es más duro con las mujeres, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y además nos encontramos con el hecho de que hay un plan de paz, que es el plan Kushner, de Jared Kushner, que seguramente va a naufragar, porque a pesar de que Jared Kushner es un judío ortodoxo y ha dado donativos a asentamientos en los territorios ocupados, pues la verdad es que hay un sector de la derecha israelí que parece ser que no está muy entusiasmada con el plan, y por supuesto hay un sector de los árabes que tampoco. Concluyo y voy a intentar que sea menos de un minuto. ¿Y qué hacemos?
Porque si examinamos estos 20 años, hemos invadido Irak, hemos gastado un dinero tremendo en Irak para nada. Hemos invadido Afganistán, de donde vamos a salir mal, después de sembrar el caos y de pasar una guerra que no hemos ganado y que ha durado más que Vietnam. Hemos tenido el experimento de las primaveras árabes, que son una especie de caballo de Atila pasando por el mundo islámico. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que reorientar la política de Estados Unidos, que para Estados Unidos sería enormemente importante. Primero, reconociendo que el principal interés estratégico de Estados Unidos no pasa por Oriente Medio. Ni siquiera dependemos de su petróleo. Somos un país que se autoabastece y que exporta petróleo. No tenemos intereses estratégicos importantes. Nuestro interés estratégico importante es el Pacífico y frenar a China. Y eso incluye, como una especie de segundo teatro de operaciones, Hispanoamérica. Y a eso tenemos que consagrar nuestros objetivos, a frenar a China, a mantener un control del Pacífico y a mantener también Hispanoamérica. Porque Rusia, que yo tengo que reconocer que tiene una especial habilidad diplomática que ha demostrado en los últimos años, tiene un Producto Interior Bruto como el de España para 144 millones de personas. Es decir, Rusia maneja muy bien, hay que reconocer que hacen un uso de los recursos admirable, pero no pueden aguantar una carrera de fondo ni un combate de varios asaltos. Es un Producto Interior Bruto, insisto, como el de España. Con eso no se puede ser una gran potencia. Aunque hay que reconocer que su cuerpo diplomático y otras cosas son excepcionales. Segundo, como ese es nuestro principal interés, tenemos un enorme interés en no involucrarnos más en la política de Oriente Próximo. Israel tiene la defensa asegurada. Israel es una potencia nuclear, tiene un ejército que es superior a todos los ejércitos de la zona sumados y con una mano atada a la espalda puede dar de bofetones a cualquiera. Cuestión aparte es que quiera entrar en ello de manera clara, etcétera, etcétera, pero Israel es una potencia. Es el quinto, el sexto ejército del mundo, para un país que evidentemente es muy pequeño. No estoy entrando en si lo necesita o no lo necesita, si es excesivo o es poco. Pero lo cierto es que puede perfectamente valerse sin nosotros y más con la ayuda que se le ha concedido militar hasta el final de esta década. No necesitamos el petróleo, no necesitamos mantener a Arabia Saudí. A lo mejor para Jared Kushner esto es un disgusto porque se lleva muy bien con el rey de Arabia, pero no necesitamos mantener a Arabia Saudí y lo suyo sería que de alguna manera busquemos una estabilidad en la zona. Y tercero, y esto me parece muy importante, dentro de esa borrachera que provocó la Guerra Fría, no hemos aprendido las lecciones de la Guerra Fría. Cualquier persona que lea las memorias de Robert McNamara y lo que él considera las lecciones de Vietnam, que escribió varias décadas después de escribir sus memorias, comprende dónde nos hemos equivocado en Oriente Medio. Y lo comprende en el sentido del desprecio a la cultura del lugar y pensar que se puede modelar como si fuera barro, la idea de que determinadas intervenciones militares van a provocar el entusiasmo cuando provocan todo lo contrario, y al mismo tiempo la idea de olvidar que hay procesos históricos muy largos y que no se pueden precipitar con una invasión. Todo lo contrario, seguramente provoca una involución. De modo que, finalizando, yo creo que hemos tenido 20 años que no son los mejores de la política exterior de Estados Unidos, ha habido décadas mucho mejores, que el gasto es absolutamente inasumible y que tenemos que reorientar claramente cuál es la estrategia principal y aceptar, y coincido aquí con Mariano, que efectivamente Oriente Medio en estos momentos es un espectáculo muy menor. Y aunque los medios de comunicación nos hablen en un momento determinado de la Franja de Gaza o de las últimas operaciones, etcétera, en términos de nuestros intereses nacionales es algo que está muy atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que esta ha sido tres excelentes exposiciones y ya tenemos personas que quieren preguntar y debatir. Guillermo, por favor. César, cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo dos catedráticos, uno fue Michael Ignatieff y el otro fue Fares Zakaria, que plantearon cuál era el concepto de democracia que querían extrapolar. Porque si el concepto de democracia era que hubiera elecciones, era posible que lo consiguieran,
él creía que el resultado iba a ser peor para Estados Unidos, sí, pero que la democracia como forma de vida era imposible llevarla por la cultura islámica. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo lo mismo. Vamos a ver. Yo lamento que muchas de mis conclusiones son escépticas, por no decir abiertamente pesimistas, pero es que yo creo que hay determinadas instituciones que no funcionan con determinados contextos culturales. Pensemos simplemente en Hispanoamérica. Es decir, Hispanoamérica, desde la emancipación, o sea, estamos hablando de 2 siglos largos, ha intentado fundamentar regímenes democráticos, además con declaraciones de independencia que le ponen a uno un nudo en la garganta. Bien, esa es la realidad. Pero luego el problema, como yo suelo decir, no es el país ni el paisaje, sino el paisanaje. Y si el paisanaje no tiene determinadas características culturales, es muy difícil que los regímenes democráticos se asienten. Y entonces eso pues al final te explica por qué en el norte de Europa no ha habido ningún problema y en el sur, en cierta medida, a veces uno se pregunta si el problema no existe, y lo mismo sucede en el continente americano. Si eso sucede con culturas que son occidentales, que tienen bastante similitud con las otras culturas, etcétera, y llevamos 2 siglos de bandazos, pues ¿qué va a suceder en el mundo islámico? Que es una cosmovisión totalmente distinta, donde, por ejemplo, el concepto de derechos humanos no existe, existe un concepto de derechos humanos islámicos que es distinto, y existe una cultura diferente. Y yo creo que muchos de los cálculos que se hicieron antes de la invasión de Irak eran correctos, es decir, la idea era: va a haber elecciones, pero es muy posible que quien salga reforzado sean los grupos islámicos, porque el contexto es ese. Ahora, dentro de 200 años eso puede ser distinto, a lo mejor, pero yo no voy a estar. Y yo preferiría que la política fuera más realista en cuanto a esto. Y por cierto, es uno de los aspectos que comenta también Robert McNamara hablando de Vietnam. Es así, y creo que eso tenemos que aceptarlo. Entonces podemos apoyar los esfuerzos en ese sentido, pero pensar que la intervención armada en un país va a derivar en un régimen democrático, a mí me parece más que ingenuo y irresponsable. El profesor Adolfo Salgueiro. Muchas gracias a los ponentes. Realmente me pareció muy buena la intervención de cada uno de ellos. Y al último de ellos, casi al final, me quitó lo que yo iba a decir. Pero pensando lo siguiente: si yo ahora tengo que ir a mi casa y contarle a mi nieta de 20 años qué es lo que pasa en el Medio Oriente, yo sacaría una conclusión. Me dice usted si es verdad o no, aparte parece que sí. Desde que Estados Unidos es autosuficiente en materia energética, no hay más interés en el Medio Oriente, punto, chao. Doctor Causino, creo que iba a decir algo, quería una pregunta. Voy a responderle, ¿no? Y le paso el micrófono a Mariano. Beatrice. Yo creo que no tenemos ningún interés. No tenemos ningún interés, es decir, nos abastecemos de petróleo, no tenemos ninguna necesidad de estar entrando en conflictos en Oriente Medio. Eso no quiere decir que no mantengas la alianza estratégica que tienes con Israel, no quiere decir que intentes mantener el equilibrio en la zona de tal manera que no prevalezca Irán y no prevalezca Arabia Saudí, pero nuestros intereses no pasan por ahí. Es decir, nuestros intereses pasan por el Pacífico. En estos momentos, por citar 2 ejemplos que muestran hasta qué punto nuestros intereses no están ahí y nuestras amenazas están en otro lado. En estos momentos hay 2 planes muy concretos de China, entre muchos que se podrían mencionar, que son muy inquietantes. Uno es la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda va a conectar, por ejemplo, en un tren de alta velocidad, Beijing con Madrid. Beijing con Madrid. Un tren de alta velocidad. Eso es lo de menos casi. La historia es que efectivamente hay una fuerza enorme de China económica que pretende desarrollarse y desplazar la hegemonía norteamericana. El segundo es la creación de los BRICS. La base de la potencia hegemónica de Estados Unidos no es su ejército, aunque su ejército ayuda mucho. Es el hecho de que el dólar es la moneda de intercambio universal.
El hecho de que las transacciones económicas se hagan en dólares nos permite tener una deuda que no podría soportar ningún país y tener un déficit que es imposible en términos de ortodoxia económica, pero que podemos tener porque las transacciones en todo el mundo se hacen en dólares. El objetivo de China y de los BRICS es desplazar al dólar. Y ya está empezando a firmar contratos en yuanes. Esto es muchísimo más importante que lo que esté sucediendo en Siria. Quien dice Siria dice Irak o Afganistán o cosa por el estilo. Chávez ya había inventado el súper. Él lo intentó porque sabía eso mismo, pero claro, una cosa es Chávez y otra cosa son los chinos. Reconozcamos que hay una diferencia. No, yo no tenía nada. Beatrice. No sé si había alguna pregunta. Que Beatrice, ¿no ibas a decir algo? No, yo quería preguntarle, yo te quería preguntar, siguiendo con el tema, coincido completamente, una intervención brillante, pero te quería preguntar, tú que estudias a fondo la región, ¿tú ves algún líder emergiendo allí, aunque me perdí la intervención del embajador Causino, que a lo mejor lo dijo, tú ves que aparezca alguna potencia que pueda servir como el quien establece el balance de poder en esa región? ¿Quién puede establecer un balance de poder en esa región distinto a Estados Unidos? No, vamos a ver si la historia... María Fernanda. Vamos a ver. Lo que voy a decir puede sonar un poco cínico, ¿eh? Un poco cínico, pero la experiencia de milenios, o sea, no de la Guerra Fría para acá o del proceso de descolonización para acá, la experiencia de milenios es que Oriente Medio acaba estabilizándose. Acaba estabilizándose. Los regímenes que quedan después de la estabilización, en fin, pueden ser regímenes interesantes para hacer turismo, pero no para vivir en el país. Y esa conclusión es la conclusión a la que llegó Reagan. Cuando Reagan sufre el ataque contra la base de marines en el Líbano, no opta por entrar en el Líbano, opta por retirarse del Líbano. Y la razón fundamental es que la visión del equipo de Reagan es que aquello más o menos acaba estabilizándose. Es decir, de vez en cuando hay que darle un toque para que no se desestabilice mucho en cierta dirección. Pero aquello de alguna manera tiende a cierta estabilidad. Que esa estabilidad es dictatorial, eso hay una historia de milenios que lo afirma. Aunque hay gente que piensa que, en fin, una invasión conveniente lo puede cambiar, pero eso es así. Ahora, yo creo que hay una tendencia a la estabilización y salvo que se produzca una inmensa desestabilización, es decir, que hubiera un peligro muy real, no tiene ningún sentido. Nuestros intereses no pasan por ahí, nuestra amenaza es China. Y además es una cuestión... En fin, hoy teníamos a los chinos represaliándonos porque hemos pedido la extradición de la número 2 de Huawei al Canadá y el Canadá nos la va a conceder. Es decir, esa es la batalla. Y lo otro, pues es un escenario de tercera categoría. Cuestión aparte es que haya sentimientos, identificaciones históricas, que la gente lea la Biblia, yo qué sé, cualquiera de estas cosas, y les parezca que es el escenario principal. No lo es a día de hoy. Y no lo necesitamos para el petróleo. Adiós, gracias. Tenemos tres, ya va Luis, ya va. ¿Es sobre esto? Porque es que hay tres personas que están corticos. Sí, lo que pasa es que hay tres. Un número de puntos. Es sobre esto. Primero yo quería decir una cosa. Estoy de acuerdo con César de que muchas regiones del mundo son importantes. Y de hecho, por primera vez estamos viendo, y lamentablemente es la administración Trump la que está llevando a cabo en este momento, la política en Venezuela, que en realidad ni Bush y menos Obama, en ese sentido era un paloma hasta tal punto de, o sea, el acuerdo absurdo que hubo con Cuba, y ahora finalmente estamos entendiendo, y lo dijo John Bolton el domingo, en una entrevista, de que sí, Venezuela es parte de nuestro hemisferio y es importante. Es sumamente importante y esto viene con prácticamente por lo menos 10 años de atraso. Ahora, estoy de acuerdo que China es una competencia seria, el tema del dólar es un tema serio, el tema del programa, que yo también hablo en eso en mi libro, de China que no solamente se expande económicamente, no es solamente un país homoeconómico, sino también homopolítico, es algo muy serio. Y lo mismo con Rusia,
que lo único que tiene es poder militar, pero lo suficiente en este momento para estar en Siria. Todo eso que dijo César es correcto. Lo único que yo discrepo con César es que el Medio Oriente sigue siendo un problema importante, porque no se puede competir contra Rusia y contra China y a la vez ignorar el Medio Oriente. O sea, en este momento, la retirada de Siria implica que dejamos a los kurdos en banda, cuando los kurdos en realidad tienen una cultura más afín a la democracia, por así decirlo. Y por otro dejamos un Medio Oriente caótico. Y yo pienso que Israel no es el problema. Tú tenés razón, Israel se puede defender. Con tal de que haya ayuda militar que venga de Estados Unidos, todo está bien. No hubo un solo soldado americano que alguna vez fue sacrificado por Israel. Pero sí, a mí me parece que hay un interés geopolítico. Por ejemplo, solamente Estados Unidos puede poner asesores y tratar de defender a los kurdos, porque tenemos a Turquía también, que es una especie de nuevo Irán. No exactamente lo mismo, pero Erdogan es una persona peligrosa, que es un aliado de la OTAN y a la vez va contra la OTAN, porque en este momento en realidad es un miembro de la OTAN que está aliado a Rusia y está aliado a Irán. Ahora, Irán es peligroso. Ahora, ¿cuál es el problema del acuerdo nuclear? Yo personalmente estoy dispuesto a aceptar el acuerdo nuclear al que Obama llegó con Irán. O sea, no me parece que la parte nuclear sea un problema. El problema es que Obama, en su afán por hacer historia, ignora el peligro no nuclear de Irán. Y en este momento tenemos a un Irán que está apoyando fuerzas subversivas y proxies en todos lados. 7, 8 países. En Yemen... Perdone que los interrumpa, Segundo. Pero es que el público es el que quiere hacer preguntas. Entonces, entiendo si eso vamos a perfectamente, contestar pero los yo ponentes, quiero porque también esta parte de la otra pregunta, o sea, las preguntas no solamente iban para César, iban para el panel, ¿verdad? No, pero es que estamos, Entonces, la regla ahora es que el público perfecto. pregunte y si ustedes No hay quieren problema. responden atrás. O sea, y con esto termino, el acuerdo con Irán simplemente desconoce a Irán como un actor subversivo y esto es algo que queda pendiente. Hasta el punto de que está influyendo favor, César. incluso al gobierno de Maduro. Por favor, Sí. César, vamos Bueno, a hacer estamos una en cosa. desacuerdo, Primero César. está el señor de atrás, después tú y después está Enrique. El señor de atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias a todos los panelistas. Una pregunta, dos preguntas muy rápidas en una prácticamente. La primera para Mariano y para César, y es desde el punto de vista estratégico, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre mover la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, número uno? Y la segunda, César, ¿cuáles son las chances que le ves al yuan en convertirse en una moneda líder compitiendo con el dólar cuando está respaldada por un país cuasi dictatorial? O sea, ¿lo ves como una posibilidad concreta? Esas son las dos preguntas. Les agradezco que hagan los tres las preguntas y después contestan. Yo creo que es más fácil así. Ok. Mira, a mí me parece interesante algo, yo simplemente lo voy a dejar planteado al panel. Pero tú acabas de decir, César, que el presidente Obama, y yo no quisiera personalizar el tema, yo quisiera responsabilizar en todo caso a la administración del presidente Obama o en todo caso al establishment demócrata y por otro lado al establishment republicano, si es que se puede hablar de eso y no de un solo establishment americano. Si le da 38 billones de dólares a Israel y le da 150 millones de dólares a los iraníes, chiitas. Bueno, ok. Por favor. Esa era la pregunta. Entonces, ¿será entonces que ese establishment demócrata en cabeza del presidente Obama tenía entonces algún interés en proteger el resto de los países de la Liga Árabe en cabeza de ese mundo suní que maneja Arabia Saudita, por ejemplo? Y entonces se podría decir que los demócratas son un poco más sunitas en este tema del Medio Oriente. Okay, no, sí. Le pregunto a César,
¿crees que hay decisión de los Estados Unidos de frenar la influencia, la presencia de China en América Latina? Y otra inquietud, sin ser un experto, uno piensa, después de haber estado en Ciudad del Este y luego aquí en Venezuela, la entrada de terroristas hacia Colombia y hacia los Estados Unidos. ¿Eso no es algo fácil de evidenciar? Okay. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta? Para que contestemos, Mariano. Preguntaban por la embajada. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, aquí se han tocado varios asuntos que son complejos. Yo ahora voy a contestar la pregunta que me hacía Roberto por el tema de la embajada. Quería hacer un comentario sobre el acuerdo iraní. El acuerdo nuclear alcanzado con Irán es un acuerdo cuyo cumplimiento es objeto de algún grado de desconocimiento, de polémica o de inquietud. O sea, es un tema sobre el cual uno puede opinar, pero con datos al menos incompletos. O sea que hay que ver, en estos casos hay que evaluar las intenciones, los riesgos que implican para los países involucrados, pero también el grado de cumplimiento que el régimen tenga o no. Hay quienes dicen que está cumpliendo, hay quienes dicen que está ganando tiempo, hay quienes dicen que no. Lo que pasa es que un tema que no se puede dejar de reconocer, de recordar, es que el régimen islamista de Teherán ha promovido la destrucción del Estado de Israel. Y eso es un tema que el Estado de Israel, como decíamos antes, está en una situación geopolítica en términos relativos la mejor de su historia, pero la única amenaza vital que tiene es la amenaza que propone el régimen de Irán. Entonces, si eso es cierto, el tema es un tema mayor, y la influencia de la colectividad judía en este país es muy importante, de modo tal que es un tema de política doméstica el rol de la colectividad judía, de modo tal que todos estos temas están vinculados, y por eso yo creo que hay que ser muy prudente por eso yo uso la palabra relativa a cada rato, porque para ponerlo en un contexto, yo creo que Medio Oriente ha sido una región de extrema importancia, y que esa importancia está declinando en términos relativos, pero eso no es algo que ocurre de un día para el otro, sino que hay que evaluarlo en el tiempo. Con respecto al tema de la embajada, yo no voy a hacer una opinión sobre ese tema. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: los últimos 4 o 5 presidentes norteamericanos en su campaña electoral prometieron mudar la embajada a Jerusalén. Trump lo único que hizo fue, la diferencia entre Trump y los otros es que lo cumplió, pero los otros lo habían prometido todos. El traslado de la embajada es un reclamo que el gobierno israelí hace desde siempre, y es razonable que así lo hagan, y es entendible que lo hagan. La comunidad internacional en su mayoría ha optado por no cambiar esa situación. Lo que pasa es que han cambiado esa situación 3 países, entre ellos el más importante de la Tierra, que es Estados Unidos. Después mudó su embajada a Guatemala y mudó su embajada el Paraguay, pero Paraguay volvió a Tel Aviv a los pocos meses. Hay rumores de que algunos países de Europa del Este podrían hacerlo, pero todavía no hay nada firme. Ha habido, en una reunión que tuvo lugar hace un mes más o menos, del grupo Visegrad, que son los gobiernos de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Tuvo la primera reunión fuera de Europa en Israel con el primer ministro Netanyahu, y allí 3 de esos países anunciaron que van a abrir oficinas comerciales o de representación o culturales o con otra denominación en la ciudad de Jerusalén, lo cual es visto como un paso intermedio pero no definitivo. Por supuesto que los palestinos han rechazado eso, y los países árabes han rechazado esa situación, y es un tema inevitable. Lo que yo les puedo decir, en el caso del gobierno argentino, lo que ha hecho es, cuando se votó en la Asamblea General, se votó una resolución de condena a esa decisión. El gobierno argentino se abstuvo en esa votación, lo cual fue una manera de expresar que nuestra voluntad es mantener la propuesta que sostiene la comunidad internacional en su conjunto, en términos enormemente mayoritarios, de que el estatus de Jerusalén debe ser alcanzado una solución pacífica, negociada y sustentable en el tiempo, es decir, que sea aceptada por las partes y que no genere este tipo de situaciones.
pero que nosotros no tenemos nada que opinar sobre lo que hace un tercer país sobre su representación en otro país. Esto es lo que dijo el gobierno argentino. Lo que yo pueda opinar a nivel personal es algo que no tiene importancia porque, primero, que no tiene absolutamente ninguna importancia, que es lo que yo opino, pero además, si yo lo dijera, comprometería en un sentido o en otro y no corresponde que yo lo haga. Por mi parte de no ser embajador. Vamos a ver, yo no tengo ningún problema en el plano teórico para desplazar las embajadas a Jerusalén, pero creo que es prematuro. Y creo que es la razón por la que mayoritariamente la comunidad internacional no lo ha hecho. Es decir, Jerusalén, al menos una parte de Jerusalén, está sometida a un contencioso, y lógicamente tomar una decisión sobre una ciudad que todavía no se sabe cómo va a quedar, pues evidentemente es muy delicado desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido presidente de Estados Unidos? Que es algo que, por supuesto, a Dios gracias, no voy a ser nunca. Yo hubiera reconocido la capital de Jerusalén para el Estado palestino y para Israel. Es decir, hubiera aceptado la capitalidad en los dos casos, lo cual respeta el hecho de que Israel trasladara la capital de Tel Aviv a Jerusalén y al mismo tiempo reconoce que ahí existe esa situación. Pero yo creo que lo más prudente es no dar ese paso hasta que eso se solvente, y jurídicamente eso yo no le veo el fin, porque los acuerdos de Oslo murieron a finales de los 90 y no veo que vayan a resucitar. En cuanto al yuan, vamos a ver, yo no creo que el yuan en estos momentos pueda competir con el dólar, y la estrategia de los chinos, que es a largo plazo, porque una de las suertes que tienen los chinos sobre nosotros, por desgracia para nosotros, es que como no tienen elecciones para renovar el Congreso cada 2 años, ni tienen que presentarse a la reelección, hacen planes con décadas, con lo cual, evidentemente, la política de Estado siempre es una política con más posibilidades de éxito. Yo creo que a día de hoy ellos no están pensando en sustituir el dólar por el yuan. Están pensando en ir erosionando esa posición del dólar y en un momento determinado sustituirla por una canasta de monedas. Y evidentemente esto no es para ahora. O sea, vamos a ver, una de las inmensas ventajas que tiene China es que no es para ahora. Es decir, se pueden permitir hablar de los años 40 de este siglo. Eso no hay presidente que se lo pueda permitir en ningún país del mundo, ni siquiera con un sistema parlamentario que te pueden reelegir indefinidamente. Tercero, la cuestión de Obama. Hombre, no es igual la entrega de ayuda que liberar un dinero que no cobras, ¿eh? No es lo mismo, que es el caso de Irán. Irán tenía unas cantidades que le tenían embargadas y que empezaban ahí. Yo no creo que Obama tuviera la menor simpatía por Irán. Es más, no creo que en el fondo nadie tenga simpatía por Irán. Pero en la zona el equilibrio se rompe al destrozar el fiel de la balanza, que era Irak. E Irak era el fiel de la balanza y Estados Unidos lo utilizó mucho tiempo. Es decir, alguien tiene que ver las fotografías de Rumsfeld y de Cheney con Saddam Hussein, encantados de estar con él cuando era nuestro son of bitch, por recordar a Roosevelt y lo que decía de Somoza. Y el problema es que ese punto de equilibrio, que era espantoso, si se quiere, para los iraquíes, pues en última instancia se ha roto. Y entonces tienes que ver cómo la bicicleta se sigue moviendo a pesar de que el manillar lo destrozaste, ¿no? Y entonces a ver cómo consigues no matarte. Y ahí Obama opta por una solución que a mi juicio es la menos mala. Es decir, la idea de que pueda prevalecer Irán o que pueda prevalecer Arabia Saudí, a mí personalmente me da absolutamente escalofríos. En el tema de Hispanoamérica, vamos a ver, yo creo que el tema de Hispanoamérica es que las administraciones han dado como muy seguro el control de Hispanoamérica, lo cual no hace falta que diga que ha sido una crasa equivocación, y en el caso de China están enterándose ahora de que los chinos se están apoderando de las materias primas de Hispanoamérica y además utilizan un sistema que es un sistema muy peligroso para nosotros, porque frente a la política norteamericana de yo llego a tu país e intento conseguir tus materias primas en las mejores condiciones, generalmente para mí, los chinos lo único que quieren es firmar contratos que son además, por regla general, muy beneficiosos para el país que tiene las materias primas y además le construyen gratis las infraestructuras.
Con lo cual nos está haciendo un daño tremendo el que hasta hace 4 días nadie se haya dado cuenta de lo que es China. Y lo es en Perú, o sea, lo de Venezuela casi es lo de menos. O sea, lo es en Perú, lo es en México y lo es en Argentina y tiene un peso enorme porque además yo te regalo el aeropuerto, el puente, los túneles, las autopistas, lo que tú necesites, nosotros te lo regalamos. Eso nos hace un tremendo daño. Y en Hispanoamérica hemos hablado de 2 décadas de errores en Oriente Medio, pero llevamos 2 décadas de errores en Hispanoamérica. Hemos olvidado que Hispanoamérica es estratégica. A mi juicio más importante que Oriente Medio, pero en fin, esto es discutible. Okay, profesor Fleischmann. El micrófono está un poco corto. Voy a responder algunas de las preguntas bien rápido. El tema de Jerusalén. La embajada está ubicada en Jerusalén Occidental. O sea que se puede... no implica de que no pueda haber un acuerdo con respecto a una negociación de Jerusalén Oriental y dársela como capital a un Estado palestino. Yo personalmente pienso que sí que fue algo bueno que hizo el presidente Trump. Por una simple razón. Después de que Israel le dio concesiones, incluyendo la división de Jerusalén, en el año 2000, estalla una rebelión donde lo que se trasluce es simplemente una sociedad palestina que está totalmente incapacitada de poder generar lo que llama el monopolio de la violencia. O sea, de poder controlar a su gente. En este momento, si no hay una guerra civil en este momento dentro de Palestina, ¿verdad?, es gracias a la cooperación de seguridad entre los palestinos e Israel. Eso parece como irónico, pero si Abbas todavía está vivo ahí, es gracias a la cooperación de seguridad con Israel. Ahora, ¿a qué me refiero con que yo apoyo a Jerusalén? Simplemente porque hasta ahora no importa si Jerusalén fue declarada capital o no capital. El tema de la paz no va a ninguna parte y no está lo suficientemente apoyada tampoco por países árabes. Entonces, un paso así podría aplicar un poquito más de presión, pero en este momento el conflicto israelí-palestino es marginal en relación a los problemas que existen, particularmente los problemas de legitimidad interna que yo ya mencioné en los países árabes. O sea, el conflicto israelí-palestino en este momento está suspendido. El plan de Trump todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, pero tampoco le auguro demasiado. No me parece que va a llegar a demasiado. Hay que ser más creativo para pensar en qué tipo de paz podría tener éxito. El tema de China, el tema de Irán nuclear, y termino con eso la idea de que Irán es un país subversivo, incluso si no hubiese tenido el colapso de Irak, hubiese tenido el colapso de Siria, que ya lo tiene, y en este momento Irán tiene muchísima influencia en Siria. O sea, Irán es una fuerza subversiva importante que genera desestabilización, incluyendo en Yemen. Yo estoy de acuerdo con que los sauditas no son nada mejor, pero reconozco una cosa. Antes del escándalo Khashoggi, el príncipe saudita se mostraba como una persona mucho más progresista en muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, un nuevo plan económico que tenía, incluyendo incluso hablar de paz con Israel. Incluso llegó, como lo dijo Mariano en su presentación inicial. A mí realmente este setback en este momento que está teniendo Arabia Saudita realmente me da pena que eso haya pasado, y lamentablemente a este príncipe se le subieron los humos de la cabeza y hizo lo que hizo con Khashoggi y otras cosas más. Pero igual, pese aún, no comparo a Arabia Saudita con Irán. Yo pienso que Irán es una fuerza subversiva y mucho más activamente desestabilizadora que Arabia Saudita. Arabia Saudita está medio a la defensa en este momento. Ahora, en cuanto a China, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede parar un país que está creciendo comercialmente, y más cuando nuestra ideología es justamente una ideología donde el comercio es algo legítimo? China nos está ganando en la competencia, China nos está ganando a nivel económico, como Publix le gana a otro supermercado, ¿verdad? Hago el paralelo.
el arma más importante que nosotros tenemos es la democracia. O sea, promover la democracia, incluso en aquellos países donde nosotros pensamos que la cultura no, ¿verdad? En este momento todos estos países antidemocráticos y dictatoriales se están yendo o del lado de China o del lado de Rusia o ambos. De alguna forma pienso que tiene que haber una ofensiva política. Incluso si hayan negocios con China, son nuestros aliados. Lo que Trump está haciendo con la OTAN es un desastre total. Un desastre total. O sea, leímos esta mañana en el diario que Trump, por ejemplo, escucha de las informaciones de inteligencia, escucha mucho más temas económicos que temas de seguridad. En temas económicos yo pienso que a veces se gana, a veces se pierde. Pero en temas políticos es una carta que no estamos jugando. Tenemos primero la discusión pública o el debate público y la confrontación pública entre Estados Unidos y la OTAN en este momento es totalmente innecesaria y nos hace vulnerables. Y pienso que ahora esta es una oportunidad también para que la Alianza Democrática se expanda también a América Latina, ahora que se creó esta coalición en contra de Maduro. Hay que pensar más en términos políticos y lo económico es lo económico. Perdimos. ¿Qué querés que te diga? Los chinos jugaron y jugaron mejor. ¿Viste? Ahora yo no es que yo estoy contento de esa situación. Yo creo que, si me permiten, que esto podríamos continuarlo de una forma más informal. No tengo ningún problema, pero vamos a ver, Arabia Saudí es un elemento subversivo más grave. O sea, yo comprendo que desde el punto de vista de Israel, Arabia Saudí es un mal tolerable y Irán es un peligro obvio. Pero en el momento en el que salimos de los intereses nacionales de Israel, que son absolutamente legítimos, Arabia Saudí es mucho peor. Los atentados islámicos que se han producido en Europa son todos derivados de grupos financiados por Arabia Saudí, no por Irán. Entonces, vamos a ver, yo puedo entender perfectamente el punto de vista de Israel. No me parece maligno ni perverso, me parece razonable. Pero desde el punto de vista global no es así. Es decir, Arabia Saudí es mucho peor. Yo no pretendo que invadan ni Irán ni Arabia Saudí. Yo lo que creo que sería de interés es mantener algún tipo de equilibrio, porque ese equilibrio lo quebramos y tenemos que mantenerlo. Y no podemos permitir que ninguno de los dos prevalezca, porque la posibilidad es absolutamente pavorosa en cualquiera de los dos casos. Ahora, en el caso de China, vamos a ver. Voy a contenerme porque, claro, si no me voy a enrollar mucho y la gente quiere llegar a la cena de Navidad a tiempo y no es plan de que yo me ponga a hablar. Yo creo que estamos perdiendo, sí, en estos momentos sería más cercano. Yo creo que en estos momentos estamos perdiendo la batalla económica con China, pero no creo que tengamos que perderla. Es decir, yo creo que tenemos posibilidad de revertir un partido que ahora mismo estamos perdiendo en algunas áreas, pero que podemos revertir el partido y ganarlo, y tenemos que ganarlo. Estoy de acuerdo, me expresé mal. Pero claro, evidentemente eso implica que no podemos dispersarnos en infinidad de historias, porque, insisto, se puede estar de acuerdo o no con esto, pero yo creo que el primer objetivo en estos momentos es evitar que China adelante a los Estados Unidos, ¿no? Yo sobre la NATO tengo una visión muy crítica, porque creo que es uno de esos residuos de la Guerra Fría que no hemos sabido reciclar. Es decir, seguramente la NATO tendría un sentido si se supiera reciclar, pero no se ha reciclado. Y entonces eso hace que tenga una enorme, una enorme reticencia en muchos países europeos. Ahora, en cualquiera de los casos, si hay una organización que sustituye o si es la NATO, vamos a ver, yo creo que los europeos tienen que pagar. Tienen que pagar. Y yo esto lo tengo muy claro. Es decir, yo comprendo que posiblemente si Estados Unidos no paga más, va a haber europeos que van a decir que no les interesa. Pues habrá que llegar a un punto de equilibrio, pero lo que no puede ser es que el peso económico de la NATO lo tenga encima Estados Unidos. Es que es injusto. Entonces, a lo mejor seguramente Estados Unidos va a tener que seguir teniendo más peso que nadie. Bueno, pues a lo mejor no hay otro remedio, pero lo que no puede ser es que exista la desproporción que hay. Es que, vamos a ver, lo que Estados Unidos se gasta en la NATO solo en la Europa del Este, o sea, no estoy hablando del Mediterráneo, del norte de Europa, etcétera, solo en la Europa del Este, es más de 10 veces lo que se gasta Rusia en todo el planeta. Es injusto que mantengamos ese gasto.
A lo mejor no nos queda más remedio que mantener la mayoría, pero los europeos tienen que rascarse el bolsillo. Bueno, ¿Tú nos vas a disolver? Sí, absolutamente, absolutamente. Quería agradecer a los tres panelistas y a ustedes por habernos acompañado y saludemos a los tres panelistas con un aplauso, por favor.